deportista, músico. Noboa es heredero de un linaje corporativo y también político. Con 35 años, Daniel Noboa Asín es en la papeleta presidencial el más joven de los aspirantes. Daniel Noboa, hijo de uno de los empresarios más ricos del Ecuador. Y sí, te hablo de Álvaro Noboa, que si tienes más de 30 años y eres ecuatoriano, pues de seguro lo conoces. Llegó la esperanza que todos queremos. Ecuador, Noboa está al frente, que siembra el futuro, que cambia el presente. Y si no eres ecuatoriano, te anticipo, la historia de la familia Noboa es una de las más curiosas de la política ecuatoriana. Pero ¿quién es Daniel Noboa, que se perfila como el próximo presidente del Ecuador? Pues vamos a ver. Daniel Noboa, 35 años, hijo de un multimillonario reconocido en todo el país. Y créanme que está muy cerca de ser el próximo presidente del Ecuador. Sería el presidente más joven del Ecuador. No sería raro encontrarle jugando a la Play en el Salón Amarillo de Carondelet. Pero lo cierto es que la gente lo vio como un perfil bastante serio y preparado, lo que impulsó la confianza de los votantes. Sin embargo, antes de hablar de Daniel Noboa, es imprescindible hacer un recorderis de quién fue su padre, Álvaro Noboa. Álvaro Noboa nace en Guayaquil en el año de 1950. Hijo de un magnate ecuatoriano llamado Luis Noboa Naranjo, hombre que fue vendedor de periódicos y escaló hasta convertirse en un millonario. Álvaro Noboa heredó varios negocios de su padre, entre los que destacan la producción de banano y su flota naviera. Sin embargo, Álvaro Noboa no es un simple heredero. Fue muy agudo para los negocios, compró acciones para multiplicar su fortuna y ser uno de los hombres más ricos del Ecuador. Y en el año de 1998 tendría su debut en la política, con el auspicio del último presidente, Abdalá Bucaram. Álvaro Noboa es un empresario bastante exitoso, y él predica una tesis: la riqueza de cada país nace del sector privado, a través del empleo y de la industria. Pues sí, ese fue el núcleo de su campaña en todas sus candidaturas presidenciales. Sin embargo, aquí tenemos un caso muy curioso, de hecho caso de estudio. Él no fue apoyado ni por la clase media ni por los empresarios. Él tenía sus bases de votantes en los sectores más populares del país. Y bueno, esto se puede responder en que él tuvo el gran apoyo de Abdalá Bucaram, que él tenía un gran apoyo popular y que literalmente su partido se llamaba el de los pobres. Álvaro Noboa hizo una campaña muy interesante. Llegó segundo en primera vuelta y se perfilaba como ganador. Sin embargo, perdió contra Yamil Maguad por un estrecho margen. La verdad es que todos los escándalos de corrupción de Abdalá Bucaram le jugaron bastante en contra en aquella campaña. El abogado Abdalá Bucaram es mi buen amigo y yo deseo que él vuelva al país. ¡Qué familia! ¡Qué pandilla! Con Noboa volverán a gobernar. Sandrita y sus mochilas, el cita en el Congreso. Santiago y Alvarito, Adún es un peleón. Jacobito en las aduanas, escudos y mafiosos. Regresa la pandilla a tomarse el Ecuador. Los Bucaram. ¡Qué familia! Dios del rey. ¡Qué pandilla! Con Noboa Has traído tanta plata que la plata... Pero Álvaro Noboa tendría su revancha 4 años después, en la elección del 2002. Sin embargo, para aquella elección llegaban varios perfiles y no había un claro ganador de la primera y de la segunda vuelta. A todo esto tenemos que aclarar que pasaron muchas cosas. Ecuador tuvo el feriado bancario, la dolarización, la migración masiva de personas de Estados Unidos y Europa y una gran crisis financiera que... Lo cierto es que ya Ecuador se estaba recuperando, pero estaba muy lejos de ser un país estable. Sin embargo, aquí tendríamos una sorpresa. Álvaro Noboa llegaría a la segunda vuelta en contra del coronel Lucio Gutiérrez, quien tenía el apoyo de los sectores indígenas del país. A todo esto tenemos que aclarar que Álvaro Noboa tenía su gran base de votantes en la costa ecuatoriana. La sierra le daba bastante la espalda. Y a pesar que se veía todo reñido, Álvaro Noboa volvió a perder, pero esta vez con un margen más amplio. Y finalmente, para el año 2006, Álvaro Noboa venía recargado para la campaña presidencial. Tenemos que aclarar que a Lucio Gutiérrez lo sacaron por revueltas y tuvo que huir en helicóptero para posteriormente ir a prisión.
Y es que con todo este panorama, Álvaro Noboa ya tenía grandes posibilidades de ser el próximo presidente del Ecuador. Hizo una campaña como nunca, regaló colchones, llevó brigadas médicas, kits alimenticios y recorrió todo el país. En mi gobierno le voy a exigir a todo inversionista nacional y extranjero que emplee mano de obra ecuatoriana. Por ello, ecuatorianos, les pido que llenen esta solicitud de empleo y la depositen en las ánforas de las centrales del PRIAN en todo el país. Sin embargo, en aquella campaña se encontró con un desconocido, Rafael Correa. Estas elecciones marcaron un antes y un después en el país. Pero en esta campaña se rompió todo lo que antes había pasado. En primera vuelta, Álvaro Noboa ganaba con un contundente 26%, auspiciado en su gran mayoría por votos de la costa ecuatoriana. Y todo pintaba para que por fin gane la elección, pero tuvimos uno de los debates más épicos de toda la historia moderna ecuatoriana. ¿Cómo vamos a crecer con esa extracción de recursos? Y por último, señor Noboa, usted de las 10 personas, usted sin lugar a dudas es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos. ¿Cuántos impuestos paga usted? ¿Cuánto paga de impuestos? 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 Decenas de millones de dólares en IVA, impuestos a la exportación y todo. Son estos políticos que están tratando de engañar al pueblo, financiados por Venezuela, para llevarnos a la misma crisis venezolana. Esa sonrisa falsa, esa sonrisa falsa. ¡Vamos, compañeros! Finalmente, Rafael Correa fue elegido por una amplia mayoría, casi 7 puntos de ventaja, y luego se quedaría 10 años en el poder. Por otra parte, Álvaro Noboa lo volvió a intentar en las 2 siguientes elecciones, pero sus resultados fueron muy discretos y finalmente se retiró de la política. Pero como la vida es muy curiosa, ambos adversarios tendrían una revancha, la que se va a dar en octubre de 2023. Y aquí primero, espacio comercial. Te tengo que pedir que si te está gustando el video me dejes una manito arriba y que te suscribas al canal. Realmente me ayudarías muchísimo y hombre, no te cuesta nada. Eso me ayudaría a que el video se coloque en una mejor posición por el buscador de YouTube y este video pueda crecer al igual que mi canal. Así que échame una mano. Una vez dicho esto, volvamos con el video. Como te venía contando, ahora se van a encontrar en segunda vuelta el hijo de Álvaro Noboa y Luisa González, que vino auspiciada por Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana. Pero, ¿quién es Daniel Roy Hill? Lo siento, el nombre es impronunciable, te lo voy a dejar escrito. Lo voy a dejar simplemente como Daniel Noboa Sin. ¿Quién es? ¿Por qué con 35 años está tratando de llegar a la presidencia? ¿Y cuál es su perfil? Daniel Noboa Sin nace en Guayaquil en el año de 1987. Desde muy joven tiene roces con la política, ya que pasó gran parte de su niñez y adolescencia en campañas electorales de su padre, Álvaro Noboa. Según sus propias declaraciones, él trabajó como pasante en las empresas de su familia, desde los 16 años más o menos. A los 18 años fundó su compañía de eventos. Se destacó por estudiar en una importante universidad de Nueva York y tener una maestría en administración pública de Harvard. Sin embargo, le picaría el bichito de la política y en 2021 ganó un asiento en la asamblea con su propio partido, llamado ADN. En la asamblea tuvo un trabajo de hormiga, bastante discreto pero efectivo. Según sus propias palabras, trabajó con todos los partidos políticos para sacar proyectos de ley adelante. Sin embargo, con la crisis política de 2023, cuando Lasso disolvió el parlamento, él no lo pensó 2 veces. Se lanzó por la presidencia junto a Verónica Abad. Y la verdad, su campaña fue bastante discreta, muy discreta. Las campañas lo ponían como último hasta que tuvimos un punto de quiebre, el debate presidencial. Bueno, nuestro sistema de inteligencia va a ser un sistema integral que sea el que dé la fórmula, el que dé el plan para las fuerzas de reacción, que en este caso es la policía y es el ejército. Hoy en día tenemos pues inteligencia de las Fuerzas Armadas, inteligencia de la policía y una agencia de pequeña inteligencia que se reporta al presidente de la República. Tenemos que consolidar eso y que haya una sola agencia de inteligencia, un solo plan de acción.
Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del Niño. ¿Pero qué le espera al Ecuador si gana Daniel Noboa? Pues vamos a ver. En seguridad ha prometido crear una cárcel marítima, es decir, un buque en alta mar que alberga a los delincuentes más peligrosos mientras se construye una nueva cárcel. De igual manera ofreció cooperación internacional, militarizar puertos y fronteras y, lo más importante, una consulta para reformar normas legales respecto de seguridad. Para fomentar el empleo ofrecido, bajar impuestos de empresas extranjeras que contraten a jóvenes. Buscar inversión extranjera y nacional. También ofreció combatir a la corrupción en la generación de electricidad y en las empresas petroleras del Estado. Y en salud ofreció reformar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, porque actualmente está a punto de quebrar. Y en este punto tenemos que recordar algo muy importante. El gobierno es tan solo de 1 año y medio. No puedes tener un plan muy ambicioso salvo que quieras buscar la reelección. Sin embargo, su juventud y estar alejado de partidos políticos tradicionales han captado la atención de los votantes y muy probablemente llegue a Carondelet. Y esperemos que le vaya muy bien por el bien del país. Y con todo esto te pregunto, si eres ecuatoriano, ¿ya decidiste por quién votar? Escríbeme en los comentarios para hacer una pequeña encuesta. Y si eres de otro país, ¿qué te parecería un Daniel Noboa en tu gobierno? También escríbelo en los comentarios. Con todo esto te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Su papá desde pequeño se lo llevaba de viaje. ¿Le ha gustado Juan Gabriel y Lupita D'Alessio? No, sí. Se escuchaba de pelado. Mi viejo, íbamos a la playa, hemos manejado 2 horas, escuchaba la misma canción 2 horas. ¿Cuál? Escuchaba la misma canción todo el día. Hasta que te conocí. A ver.